Bueno, muchas gracias a la doctora McClory por su charla y vamos a continuar la sesión de la tarde con el doctor Otto González Pardo. El doctor Otto es especialista en cuidado intensivo pediátrico de la Universidad Nacional de Colombia, es especialista en docencia universitaria de la Universidad Militar Nueva Granada y es el jefe de la unidad de cuidado intensivo pediátrico de la Fundación Clínica Shai y va a brindarnos esta tarde una charla que nos interesa a todos quienes trabajamos en urgencias, nos da un poquito de susto incluso cuando llegan estos pacientes azulitos y es el enfoque del paciente cianótico en urgencias. Así que, doctor Otto, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido. Bueno, buenas tardes para todos. Primero agradecer a la sociedad por la invitación, a Laura por la invitación. Em, para mí es un honor compartir con Susan y con Andrés y estar en el mejor vividero del mundo que indudablemente es Barranquilla. Vamos a hablar del enfoque del lactante cianótico en el servicio de urgencias. El objetivo de la charla pues es hacer un enfoque sistemático de estos pacientes, pero pues definitivamente nos vamos a centrar en los pacientes cardiópatas. No tengo ningún conflicto de interés para declarar. Van a ver algunas referencias bibliográficas en las diapositivas y lo que no esté referenciado pues obedece a opiniones estrictamente personales con el nivel de evidencia que eso implica. Como decía Laura, entonces pues nos llega un niño con cianosis. Cuando logramos descubrir la causa rápidamente, pues no tenemos mucho problema, pero el lío es cuando no nos cuadra la historia clínica o el examen físico y la cardiopatía empieza a aparecer en el horizonte. El primer caso que vamos a ver es un niño de 7 meses que consulta por dificultad respiratoria. Desde el principio está hipoxémico persistente y con signos de mala perfusión. Ya cuando se hace un examen físico un poco más exhaustivo se detectan signos de falla cardíaca derecha. Entonces, primer mensaje, recuerden que a uno le da falla cardíaca derecha o izquierda o de las dos. Este niño tiene esta radiografía de tórax, donde ustedes pueden ver, Dios mío, bueno, digamos que lo que llama la atención es que no hay cono pulmonar. ¿Listo? Es lo que llama como principalmente la atención. Y en el electrocardiograma, esa es otra invitación que vamos a hacer hoy, tenemos que pedir electrocardiogramas en los niños. No sé por qué se nos olvidó que el electro también sirve en la población pediátrica. Entonces vemos un crecimiento de las cavidades derechas, como pueden ver allí en las precordiales. Fíjense en el ABR cómo se ve prominente el complejo QRS en un sentido positivo. Y si miran el B1, tiene algo de signos de isquemia. Entonces ya sé que tengo un ventrículo derecho grande y que de alguna manera está sufriendo la perfusión coronaria de ese ventrículo. Cuando hacemos el ecocardiograma, entonces aquí ven ustedes el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, una comunicación entre estos dos ventrículos que corresponde a una comunicación interventricular. Y cuando ven los tractos de salida, ya está señalada la estenosis pulmonar. Entonces, con esa historia clínica, esa radiografía que no tiene cono pulmonar, el electrocardiograma que vimos y este eco, tenemos un paciente con una tetralogía de Fallot. Entonces allí pues ya empezamos a cambiar nuestro enfoque terapéutico. Al final de la charla veremos qué debemos hacer con este paciente. Este segundo caso fue muy repetitivo en la época del COVID. Entonces es una niña de 7 meses. Desafortunadamente todos sus controles en pediatría fueron virtuales, teleconsultas y nada más. Consulta por fiebre y dificultad respiratoria en plena pandemia con unos padres que habían tenido una infección por SARS-CoV-2 COVID-19 hacía un mes. Ingresa con hipoxemia severa y choque refractario. Entonces diagnóstico MISC, SIMSTAC, como le quieran llamar, Kawasaki-like asociado al COVID. Y entonces terminó poniendo inmunoglobulina, esteroides, la niña no mejora.
Se le hace un ecocardiograma que muestra una comunicación interauricular con hipertensión pulmonar suprasistémica. Ojo, porque la comunicación interauricular no debe dar hipertensión pulmonar suprasistémica. Ese niño o tiene una hipertensión pulmonar primaria y esa CIA es su válvula de escape, o tiene una cardiopatía congénita cuya mezcla depende de la CIA. Se hace una ecografía abdominal donde se encuentra una marcada dilatación de las venas suprahepáticas. Esta es la radiografía de tórax. Entonces, como les digo, en época de COVID, pues esto es COVID. Lo que tiene este niño es un drenaje venoso anómalo. Ustedes pueden ver allí la parte posterior del corazón. Están las 4 venas pulmonares drenando a un colector que baja hasta la vena porta. Entonces ya con esto pues nos cambia todo el manejo. La cianosis pues evidentemente siempre es un signo de alarma. Ver un niño cianótico y no alarmarse pues es preocupante. Pero el problema grave de la cianosis y del lactante cianótico es que no mejore con la administración de oxígeno. Esa es la dificultad y lo que nos empieza a complicar un poco el panorama. Tener en cuenta que no siempre es respiratoria. Desafortunadamente, por la epidemiología de la población pediátrica, siempre debemos pensar en patología respiratoria, pero no siempre los niños están enfermos de los pulmones. El 4% de esas cianosis son centrales y esto también nos debe hacer pensar en una causa que esté por fuera del sistema respiratorio y claramente es anormal si persiste por más de 2 horas. Entonces, si le puse oxígeno y después de 2 horas el niño no se ha mejorado, eso habitualmente no es un problema respiratorio. Lo más frecuente es que sea respiratorio, esto lo sabemos. Tenemos otras originadas en el sistema nervioso central, algunas que son hematológicas, esas son un poco más raras. Las metabólicas, cualquier persona que haya visto un lactante hipoglicémico sabe cómo se ve, ese niño no se ve rosado. Y las cardíacas. Aquí, ¿cuál es la invitación? 1, hay que hacer una buena historia clínica. A nosotros se nos olvidó que la medicina no son exámenes de laboratorio. Entonces, hagan una buena historia clínica, siéntense con la mamá y interróguenla y hagan interrogatorios dirigidos de acuerdo a sus impresiones diagnósticas. Y el otro mensaje grande es crean en ustedes. Si ustedes tienen la convicción de que puede ser una cardiopatía congénita, descártenla. No es nada más triste que entregar un niño al otro día malo, que le hagan el diagnóstico y usted diga, eso fue lo que se me ocurrió a las 10 de la noche, pero como yo no creo en mí, entonces yo decidí tomar otras conductas. Dentro de las respiratorias sabemos que hay unas que son extrapulmonares, pues que la historia clínica nos las va a dar o nos las podemos aclarar con una radiografía de tórax. Entonces tenemos el neumotórax, las fístulas traqueosofágicas, las hernias diafragmáticas, las obstrucciones de la vía aérea, que ya la doctora Susan nos habló algo de eso. Aquí afortunadamente el diagnóstico prenatal de las malformaciones congénitas ha avanzado de manera increíble y muchos de estos niños pues ya se diagnostican desde la etapa neonatal. En las causas respiratorias pues la neumonía y el SDRA, pero cualquiera que haya visto una neumonía o un SDRA en urgencias sabe que uno le pone oxígeno y el niño de alguna manera puede mejorar. El problema de ese niño es que ustedes suben el oxígeno, mejora transitoriamente y se pone malo, pero el cardiópata nunca mejora. En las hematológicas tenemos la policitemia, es un escenario raro, y las metamoglobinemia. Allí recuerden que el niño satura muy bien, pero se ve cianótico. Y aquí tenemos otras causas que también se pueden descartar con la historia clínica y con un buen examen físico, alteraciones del sistema nervioso central, de sepsis vamos a hablar mañana, otras formas de choque, el choque también puede generar cianosis, la hipoglicemia que ya les había mencionado, muchas veces sí puede ser frío, sobre todo para los que vemos en Bogotá, y alguna vez en la formación en la Misericordia vimos uno que lo que había hecho era utilizar un tinte en los dedos y esa era su cianosis. Pero cuando uno veía las manos no le cuadraba, uno decía, esto no es como uno ve a alguien cianótico. ¿Cuál es la clave con los cardiópatas? La llamada cianosis tranquila. Entonces el cardiópata se ve cianótico, puede que esté con un aumento en la frecuencia respiratoria, por eso hablamos de taquipnea, pero cuando ustedes miran al niño con detenimiento no tiene tantos signos de dificultad respiratoria.
empeoran con la agitación. Acuérdense que el marcador de la falla cardíaca en los seres humanos es el deterioro en la clase funcional. Entonces un niño que se agita o come o llora y se pone más cianótico, hay que pensar en que pueda ser un cardiópata. Ojo con los soplos. Es muy raro que un neonato con una cardiopatía congénita sople. Eso tenemos que tenerlo clarísimo. Y los lactantes hasta ciertas edades, mientras normalizan las presiones pulmonares, les pasa lo mismo. Entonces, que no escuchen soplo no descarta que sea una cardiopatía. ¿Listo? Y el comentario clásico que hacemos los médicos, pero ¿cómo no le escucharon el soplo? Es que muchas veces no se oye. Entonces, ojo con eso. Y como les decía, piensen en que la falla cardíaca, si es derecha, pues va a tener hepatomegalia, va a tener ascitis, va a tener edemas en los miembros inferiores. Si es un lactante, por las características del cuello, no le busquen ingurgitación yugular porque no se la van a ver. Y en la falla izquierda lo que ustedes van a ver es edema pulmonar cardiogénico y signos de bajo gasto, para que tengan eso en cuenta. Hay que pensar en falla cardíaca en pediatría. Bueno, examinen a los niños pensando que les puede dar falla cardíaca. Así como el internista siempre detecta la falla cardíaca y no se le ocurre nada más, a nosotros nos toca aprender a pensar en la falla cardíaca. Con los cardiópatas, entonces, las cardiopatías que producen cianosis tienen dos mecanismos. O no hay un adecuado flujo pulmonar. Lo más frecuente en cardiopatías cianosantes en el hemisferio sur, incluyendo el Ecuador, es la tetralogía de Fallot. Para los norteamericanos es más frecuente la transposición de grandes vasos. La estenosis pulmonar, ojo con la hipertensión pulmonar, es una enfermedad poco frecuente, es una enfermedad huérfana, pero hay niños con hipertensión pulmonar primaria. Y lo otro que lo pone a uno cianótico es la falta de mezcla. Entonces aquí está la transposición de grandes vasos. Tanto la que tiene comunicación interventricular como la que no tiene comunicación interventricular, porque la mezcla de la transposición se hace en la CIA, no se hace ni en la CIB ni en el ductus, para que tengamos eso en cuenta. Mirar muy bien la radiografía de tórax, medir índices cardiotorácicos, mirar la silueta cardíaca. Hay que recordar cada lado de la silueta cardíaca a qué corresponde, evaluar el cono de la pulmonar, como ya lo vimos en la primera radiografía, evaluar el flujo sanguíneo pulmonar, cómo está. No pensemos en opacidades pulmonares solo para pensar en neumonía o bronquiolitis, también nos hablan de flujo pulmonar. Y al examinar a los pacientes, más importante que los soplos, palpar el precordio y saber si está hiperdinámico o no. La hiperdinamia precordial siempre será un signo de alarma. Ojo con la presión arterial de CO2 porque en los cardiópatas habitualmente, a menos de que estén muy choqueados, suele estar normal. Entonces aquí tienen la que ya vimos del Fallot, que no tiene cono pulmonar, y al otro lado el hipertenso pulmonar primario, que tiene un cono pulmonar bien prominente. Creo que es evidente en la radiografía. Se puede hacer lo que se conoce como el test de hiperoxia. Esto no aplica para la población neonatal. Entonces usted lo pone al 100% y espera 10 minutos y decide qué índice de oxigenación va a usar. Puede usar un pulso oxímetro o una presión arterial de oxígeno. Los colombianos no somos muy dados a tomar gasimetrías. Los norteamericanos sí. Uno llega al triage y le toman gases de una vez. Entonces ustedes evalúan si hay un aumento en un 15% en la oxigenación, probablemente la causa no va a ser cardiovascular. Podemos encontrar dos claves que nos ayudan en la patología cardíaca y es que esos niños tienen unos signos de choque cardiogénico y en las gasimetrías habitualmente tienen un componente de acidosis metabólica severa. Es raro que las patologías respiratorias de entrada lo pongan en un cianótico y lo pongan en acidosis metabólica severa, para que tengamos eso presente. Las cardiopatías son muy bonitas porque es de los escenarios donde tenemos que entender que los neonatólogos y los pediatras tenemos que trabajar de la mano. Eso no son ciencias diferentes, no es que al día 31 uno se volvió otro ser humano. Entonces, en los menores de 7 días que lleguen cianóticos, pensar en transposición de grandes vasos con septum intacto, estenosis pulmonar, anomalía de Epstein en sus manifestaciones que son severas y de muy mal pronóstico, el drenaje venoso pulmonar anómalo total obstructivo como el que ya habíamos visto, y todo lo que son fisiologías univentriculares, atresia tricuspidia, síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, atresias pulmonares. Ya
saliendo de la primera semana y hasta completar el primer mes, entonces empieza a aparecer el truncus, el drenaje que no es obstructivo, la transpo con CIB, entonces les he dicho que la CIB no es el lugar de mezcla, pero permite que ese niño se demore un poquito más en ponerse enfermo. Y como ya hemos visto, la tetralogía de Fallot. Nuevamente, como les había dicho, el diagnóstico prenatal de las cardiopatías congénitas pues ha cambiado mucho este panorama y muchos de estos niños ya se han diagnosticado previamente. Y ya por encima del mes, que es lo que vendría a ser el objetivo de la charla, que son los lactantes, tenemos el Fallot, esta transpo que puede ser con CIB o sin CIB, pero con una comunicación interauricular amplia, entonces se puede demorar un poquito más en debutar, y el truncus arterioso. Vamos a hablar de algunas situaciones específicas que personalmente es lo que más me interesa que nos llevemos de la charla el día de hoy. Entonces, lo primero, hipertensión pulmonar. Acuérdense que hay, desde el punto de vista fisiológico, todo lo que es el lado precapilar, que ustedes ven en azul, donde básicamente está la hipertensión pulmonar primaria, donde yo tengo una anomalía en mis vasos arteriales pulmonares y entonces hay un desequilibrio bioquímico y están con una vasoconstricción patológica generando falla ventricular derecha. Las cardiopatías de cortocircuito de alto flujo, o sea, el ductus, la CIB, el canal AB para los niños con trisomía 21. Y en el lado rojo tenemos lo que son las hipertensiones pulmonares postcapilares. Básicamente postcapilares que yo tenga algún fenómeno obstructivo en el corazón izquierdo. Coartación de aorta, estenosis aórtica, o las disfunciones ventriculares izquierdas muy severas también me pueden llevar a hipertensión pulmonar postcapilar. Si un niño con hipertensión pulmonar hace una parada cardíaca, la posibilidad de morirse es del 94%. Entonces ese es el niño que uno tiene que, pues lo ideal es que ningún niño haga paro en presencia de un servicio de urgencias que yo ya lo había empezado a valorar. Pero el hipertenso pulmonar cuando para tiene un pronóstico muy malo. Si ustedes se ponen a pensar que el problema del hipertenso pulmonar es que está vasoconstreñida la circulación pulmonar, lo peor que uno puede hacer es ponerle adrenalina. Entonces las guías de reanimación en estos pacientes recomiendan que no se les ponga adrenalina. Hágale compresiones, póngale volumen con un cristaloide y evite el uso de la adrenalina y por ende de la noradrenalina. Recuerden que la dosis de adrenalina que se usa en la reanimación cardiocerebropulmonar es una dosis alfa, no es una dosis beta, es una dosis que es muy alta. Entonces, compresiones, recuperarlo con volumen y empezar a mejorar todo lo que se puede hacer para generar vasodilatación pulmonar, oxígeno al 100%, sedación profunda, con o sin bloqueo neuromuscular. Probablemente en un servicio de urgencia sea mejor que usen el bloqueo neuromuscular, ya después en la UCI definiremos si se retira o no. Inducir alcalosis respiratoria y metabólica, ser un poco más exigentes con las metas de presión arterial de oxígeno, pues aquí 80 en Barranquilla pues suena como, ajá, aquí estamos en 90, pero para los bogotanos sí es importante que no nos acerquemos mucho al límite de la hipoxemia y buscar presiones arteriales de dióxido de carbono que estén alrededor de 30. Pueden utilizar vasopresores para mantener la perfusión coronaria. Como hemos dicho que la noradrenalina no es buena idea, la vasopresina sí es un vasopresor sistémico que puede producir algo de vasodilatación pulmonar. Entonces, cuando necesiten usar un vasopresor en hipertensión pulmonar, elijan la vasopresina. No le pongan noradrenalina porque los va a perjudicar más. En las precapilares, que son todas las que son de la arteria pulmonar, son útiles los vasodilatadores pulmonares. Entonces hablábamos de cómo el óxido nítrico inhalado nos cambió el manejo de estos pacientes. Pueden utilizar milrinone, pueden utilizar sildenafil, que ya lo tenemos endovenoso disponible aquí en Colombia. Es buena idea que si uno empezó nítrico ponga sildenafil, porque si solo pone nítrico, cuando lo quite hay un riesgo del 33% en hacer una hipertensión pulmonar de rebote. Si hay sospecha de coartación de aorta hasta el mes de edad, intenten iniciar una infusión de prostaglandina E1. Acuérdense que la prostaglandina E1 produce apneas, entonces si se les va un bolito de prostaglandina, el niño puede terminar en apnea intubado. Puede ser bastante hipotensora sistémica, entonces la recomendación es que utilicen una dosis inicial de 0.1, 0.2 microgramos kilo minuto y si ven que hay mejoría en el paciente, empiecen a bajarla hasta una dosis por debajo de 0.015. ¿Por qué?
porque por debajo de esa dosis el riesgo de apnea es mucho menor. Como les había comentado al principio, entonces vimos el caso de la crisis de hipoxia. El caso de la crisis de hipoxia es dramático porque es el niño que tiene falot, que llega al servicio de urgencias por fiebre, diarrea, alteración del estado de la conciencia, porque les gusta hacer abscesos cerebrales. Entonces yo como médico para tomarle exámenes decido sedarlo. Cuando lo sedo produce una vasodilatación periférica y me desencadena la crisis de hipoxia. O cualquier estímulo que aumente el tono simpático, funcionarlo para tomarle una muestra, quitárselo a la mamá para que empiece a llorar, cambiarle el pañal, puede desencadenar la crisis de hipoxia. ¿Qué es lo que pasa en la crisis de hipoxia? Hay que entender qué pasa para saber qué debo hacer. Entonces el espasmo, el infundíbulo de esos niños es bien hipertrófico, limita mucho el flujo pulmonar, en la crisis de hipoxia se cierra por completo. Entonces tenemos un niño con una CIB que no tiene flujo sanguíneo pulmonar. Ese flujo sanguíneo pulmonar, que no va a ser suficiente para oxigenar la sangre, va a generar un círculo vicioso. Entonces ese niño satura 80% en el lado arterial. Si extrae el 25% que extraen los niños normalmente, regresa al lado venoso alrededor de 65%. Se le cerró el infundíbulo, entonces ya no arranco en 80, sino en 65. Y ahí empiezo 50, 40, 30. Y lo que lo termina matando es la acidosis láctica. Bueno, entonces, ¿sirve ponerle oxígeno? La respuesta es no. Pero cualquier grupo de urgencias, si ve un niño cianótico saturando 50, le va a poner oxígeno. ¿Listo? Entonces no vamos a pelear con eso. Si la jefe le puso oxígeno, la terapeuta, el residente, el interno, el pediatra, déjeselo puesto, pero tengan en la cabeza que eso no le va a servir para sacarlo de la crisis. La morfina ha demostrado que relaja un poco el infundíbulo y por eso es el sedante de elección, porque pues el niño se está muriendo y hay que sedarlo y aumenta, como les digo, permite un poco que se relaje el infundíbulo y aumentar la precarga. Entonces, posición genupectoral, eso le aumenta el retorno venoso. Y si lo tienen canalizado, pónganle un bolo de cristaloides. Y es la situación en cardiopatías congénitas donde el bolo de cristaloides es de 10 por kilo y lo pasan rápido. Porque a nosotros nos enseñaron que cualquier cardiópata 5 por kilo en media hora. Entonces, si a una crisis de hipoxia le ponen 5 por kilo en media hora, eso no le va a servir para nada. Y hay que buscar aumentar las resistencias vasculares sistémicas. ¿Qué busca uno con todo esto? Invertir el cortocircuito en la CIB, que en algún momento pueda ser de izquierda a derecha, relajar el infundíbulo, que empiece a recuperar el flujo pulmonar y que eso le permita salir de la crisis de hipoxia. La fenilefrina, que todos la aprendimos con los anestesiólogos, entonces uno lo anestesia, la anestesia lo pone hipotenso, uno está interno porque el anestesiólogo casi nunca está. Y entonces, doctor, ¿qué hacemos? Y pues un bolito de fenilefrina. Entonces, si están en un servicio de urgencias y les dicen aquí no tenemos, en salas de cirugía con toda seguridad va a haber y es el sitio donde la deben pedir. Pueden utilizar infusiones de noradrenalina o de vasopresina. Mañana cuando hablemos de sepsis, una de las cosas que vamos a hablar es de que estos medicamentos sí se pueden utilizar por vías periféricas. Bueno, entonces sí, lo ideal es un catéter central. Si no tengo un catéter central, una intraósea. Pero si yo soy cauto, sí puedo usar vasopresores por vías periféricas por corto tiempo que me permitan salvar a este paciente. Como les decía, lo que mata al niño es la acidosis láctica. Entonces, cuando no ha respondido a las maniobras que hemos mencionado hasta ahora, hay que administrarle bicarbonato para intentar mejorar un poco el pH y que de pronto los medicamentos funcionen mejor. Y el uso de beta bloqueadores en la crisis, ojo, en la crisis lo dejamos para el final. Entonces, los niños con falot se les pone propanolol de manera profiláctica para que no hagan las crisis de hipoxia. ¿Listo? Porque el beta bloqueador pues hace que el infundíbulo no haga el espasmo. Yo puedo pensar, y de hecho en la literatura dice que le pongan beta bloqueadores, pero el problema del beta bloqueador es que le baja mucho la resistencia vascular sistémica. Y en la crisis de hipoxia ya habíamos dicho que no queremos eso. Entonces, cuando yo ya estoy desesperado, le puedo poner propanolol. Esto obviamente depende pues de estar en un centro cardiovascular. Entonces, si yo estoy en un centro cardiovascular, pues puedo hablar con hemodinamia para poner un stent en el ductus o en el tracto de salida, o hablar con el cirujano para que haga una fístula sistémica pulmonar. Y pues como todos saben que a mí me encanta el ECMO, pues sí, el ECMO puede ser una opción
para la crisis de hipoxia del falot. Hemos tenido ya 2 casos de niños con crisis de hipoxia que se han canulado en ECMO, se ha corregido la cardiopatía y después se han logrado destetar de la terapia con éxito. Entonces esto pues era lo que traía, de verdad muchas gracias por la invitación y ahora resolvemos las preguntas.